Nuestros cielos están llenos de misterios. Objetos voladores no identificados secretamente investigados por los organismos gubernamentales de toda Europa desde hace décadas. Era la década de los 50 y de alguna manera había que encubrir que los pilotos estaban viendo cosas extrañas que no podían explicar y no querían que esa información se hiciera pública. Por primera vez tenemos informes y referencias de avistamientos procedentes de todo un continente. Algunos expertos insisten en que muchos avistamientos tienen explicaciones racionales, pero otros siguen desafiando la lógica. Nunca había visto nada igual y nunca vi nada igual desde entonces. Y si me preguntas, ¿qué crees que era lo que viste? No tengo ni la más remota idea. ¿Son visitantes de otros mundos o fenómenos naturales? ¿Saben los gobiernos en Europa más de lo que dicen? La respuesta puede encontrarse en las historias no contadas sobre los archivos de ovnis en Europa. OVNIs en Europa. Historias ocultas 4. Entre los miles de avistamientos de ovnis, algunos han sido más influyentes que otros. Extraños sucesos que rodean a un ejercicio de la OTAN y que cambia el modo en que los gobiernos occidentales afrontan casos sobre ovnis. Las vidas de decenas de testigos quedan afectadas por un objeto metálico con tentáculos que les sobrevuela durante casi una hora. Y una aldea rumana queda asombrada, y una boda arruinada por unas luces que se ven en el cielo. Alfena, Portugal, 10 de septiembre de 1990. Un grupo de niños ve un extraño ovni volando a solo 50 metros del suelo. El avistamiento aterroriza a los residentes. Le dije a mi nieto, va a lanzar bombas, será el fin del mundo. El avistamiento otorgó notoriedad a esta pequeña y unida comunidad. Lo que pasó en Alfena en 1990 se recuerda como algo extraordinario. 4 fotografías tomadas ese día siguen desafiando la lógica. Y el caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia portuguesa. Han pasado más de 20 años desde el avistamiento en Alfena, pero los extraños incidentes que se produjeron fueron tan llamativos que nadie los ha olvidado aquí. Este acontecimiento de Alfena fue importante porque lo presenciaron decenas de personas. Todo comenzó un lunes a las 8:30 de la mañana. Unos niños que se dirigían a la escuela son los primeros en ver el objeto volador. Tenía una forma redonda, era muy luminoso, brillante y volaba a baja altura. Y los niños se preguntaban, ¿qué es? ¿Qué es? Pero esto solo era el principio de una mañana extraordinaria en Alfena. Poco después del avistamiento de los niños, el ovni es visto por trabajadores de la construcción. Tomaron algunas piedras e intentaron lanzarlas al objeto. Bueno, intentaron, pero se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de alcanzarlo, porque después de todo esta cosa estaba a unos 40 o 50 metros de altura. A medida que el ovni se aproxima al centro del pueblo, los residentes comienzan a temer lo que podría estar a punto de suceder. Manuel Costa ve entonces el objeto cerca de su casa. Estaba asustado y mi nieto estaba aquí y le dije, hijo, va a lanzar bombas aquí. La hija de Costa, Paulina, recuerda perfectamente lo que pasó. Yo estaba aquí, precisamente en este sitio, cuando noté que en este sentido algo se acercaba.
algo que estaba muy alto y brillaba mucho, con mucho brillo. Venía hacia aquí y nos estaba alcanzando. Empezó a descender, pero siempre moviéndose hacia esta dirección. Daba la impresión de que iba a aterrizar allí. Sin embargo, el ovni no aterrizó. En vez de eso, se desplazó hacia el campo de fútbol y el pánico se propagó por la ciudad. El fotoperiodista local Manuel Gómez desayunaba en una cafetería cuando se enteró del extraño objeto que estaba en el cielo. Alguien lo llama y dice, por favor, venga, venga. Él salió, vio el objeto y cogió una cámara de 35 milímetros. Gómez corre por la ciudad con su cámara, desesperado por conseguir una foto del ovni. A las 9:15 de la mañana, 45 minutos después del primer avistamiento por los niños, Gómez llega al campo de fútbol. Ese es el momento en el que Manuel Gómez, el fotógrafo, realizó una secuencia de 4 fotos. Y esto es lo que vio. «22 años después del acontecimiento, el investigador de ovnis Francisco Correa visita el lugar donde fueron tomadas las fotografías. Se cita con un testigo clave, el director del club de fútbol, David Silva. El material con el que estaba hecho podía ser aluminio o acero inoxidable, porque en ese momento, un día soleado en primavera, los rayos del sol incidían directamente en el objeto y este reflejaba la luz. Después de volar alrededor de 1 minuto, el objeto desapareció en el horizonte. Al día siguiente, un equipo de investigadores llega a Alfena para recoger declaraciones de testigos. Se hace evidente que los testigos están desconcertados por lo que han visto. Es importante mencionar algunas expresiones curiosas que la gente utiliza para describir lo que vieron. Algunos decían que parecía una tortuga con patas. Los constructores dijeron que parecía una mezcladora de cemento, porque eran objetos con los que estaban familiarizados. Algunos proporcionaron dibujos del objeto, pero un hombre tiene la clave final, la prueba: Manuel Gómez, el fotógrafo. Nos parecía en aquel momento y posteriormente que era una persona perfectamente equilibrada. No buscaba publicidad. Nos proporcionó los negativos inmediatamente. Y esto es muy importante. Los investigadores se dan cuenta de que el análisis de las fotografías puede ayudar a resolver el misterio. La primera pregunta importante es: ¿son las fotografías originales? El experto en fotografía Paul Ellis ha estudiado las imágenes. Tengo que decir que es un objeto de aspecto peculiar y estas fotografías, en mi opinión, no tienen ninguna sensación inicial de haber sido trucadas. Una de las razones por las que creo que estamos ante fotografías auténticas es sencilla: son de color y las fotografías a color son mucho más difíciles de falsificar. Una manera fácil de determinar su autenticidad es ampliar la imagen, ya que al ampliarla podemos ver los detalles con más precisión. Investigar la luz, las sombras, si todo está donde tiene que estar, son cosas realmente difíciles de manipular. En mi opinión, es un objeto que realmente está en el cielo. No tengo ni idea de lo que es, pero la fotografía parece auténtica. Y si las fotos son reales, ¿qué era lo que había en el cielo ese día? Los investigadores contemplan la posibilidad de que ese ovni pudiera ser un globo meteorológico. Pero el meteorólogo Thomas Safernaker no está convencido.
Desde luego no se parece a un globo meteorológico estándar. Por ejemplo, vemos estos tentáculos extraños que salen de la parte inferior. Un globo meteorológico estándar no los tendría. Y hay algo sobre este objeto volador que hace dudar aún más a los investigadores sobre la posibilidad de que se trate de un simple globo meteorológico. ¿Por qué? Porque el objeto hizo una serie de paradas y movimientos. Se desplazaba, pero también había momentos en los que se quedaba quieto. Lo más característico es que estuvo volando parado en la misma posición durante mucho tiempo. Un globo meteorológico tiende a subir empujado por el viento. Todo el mundo sabe que si sueltas un globo, él solo se va. Pero este estuvo quieto durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué era ese objeto? Algo con apariencia sólida y metálica volando a baja altitud en la ciudad. Los investigadores finalmente centran su atención en la tecnología militar. La otra posibilidad es que se tratara de un vehículo aéreo no tripulado. Este tipo de aeronaves, también llamados drones, son utilizados por los militares para varios tipos de operaciones, entre ellas el espionaje. Chris Yates, experto en aviación, encuentra similitudes entre el ovni de Alfena y los drones militares. Los vehículos aéreos no tripulados son muy maniobrables. Se pueden mover en cualquier posición que quieras controlar. Yates cree que alguien que no esté familiarizado con estos drones puede confundirlos fácilmente. Los vehículos aéreos no tripulados son las aeronaves más extrañas que conocemos. Estamos hablando de vehículos aéreos que no se ajustan necesariamente a las formas a las que todos nos hemos acostumbrado cuando pensamos en aviones o helicópteros. Así que habría sido una sorpresa para esas personas toparse con uno de estos drones, sobrevolando o moviéndose sobre su ciudad. En 1990 había 7 bases aéreas de la OTAN en Portugal. Los investigadores intentan averiguar si algún avión no tripulado había volado sobre Alfena aquel día. En ese momento fue posible contactar con la Fuerza Aérea Portuguesa para poder averiguar si podría haber algún artefacto volador en pruebas, por ejemplo. Quizá por la OTAN. No tuvieron que esperar mucho para obtener una respuesta. En Portugal, en aquel momento, no había objetos que se estuvieran probando por parte de los militares. A pesar de la ingente investigación realizada, hasta la fecha todavía nadie sabe lo que fue aquello que aterrorizó a los habitantes de Alfena. Sobra decir, bueno, digamos que estamos ante un fenómeno aéreo que permanece sin identificar. Es lo que comúnmente llamamos un ovni. La Guerra Fría, un momento de tensión mundial. La década de 1950 vio cómo las fuerzas soviéticas se hacían cada vez más fuertes y amenazaban la estabilidad en Europa. Todo el mundo observaba con detenimiento y guardando celosamente su espacio aéreo. Durante los años más tensos de la Guerra Fría, los rusos nos acechaban, estaban poniendo a prueba nuestra defensa todo el tiempo y las cosas se pusieron realmente feas en esta zona. Ambos frentes eran plenamente conscientes de que un error en la identificación de sus propios aviones podía desatar una tercera guerra mundial. Hasta entonces el gobierno del Reino Unido había prestado poca atención a los platillos voladores, pero eso está a punto de cambiar. Operación Mainbrace, Europa Occidental, del 14 al 25 de septiembre de 1952. Al gobierno le resulta difícil ignorar lo que sucede durante un ejercicio de la OTAN. Durante la operación Mainbrace hubo una serie de avistamientos de platillos voladores, no solo por parte de los tripulantes de los portaaviones que participaban en el ejercicio, sino también por algunos de los miembros de la Real Fuerza Aérea Británica.
Los avistamientos provocaron un cambio radical en la actitud del Ministerio de Defensa ante los objetos voladores no identificados. Fue entonces cuando algunos gobiernos de Europa Occidental empezaron a tomarse el tema de los ovnis muy en serio. Querían saber si existía alguna posibilidad de que los responsables de esos objetos estuvieran al otro lado del telón de acero. Durante las 2 últimas semanas de septiembre de 1952, la operación Mainbrace calibra toda la fuerza aérea y marítima de la OTAN patrullando las aguas del norte de Europa. El periodista y profesor David Clark es una autoridad durante los misteriosos acontecimientos que ocurren. Se trataba de un simulacro. ¿Qué pasaría si los rusos atacaran alguna vez acercándose al círculo polar ártico con sus aviones y sus buques? Bornholm, Dinamarca, 13 de septiembre de 1952. El destructor danés Vilmos está patrullando en el marco de la operación Mainbrace. El comandante Smith Jensen, otro oficial y un fotógrafo de prensa están en el puente del buque. De repente, se oye un silbido. Niels, hijo del comandante Smith Jensen, rememora lo que su padre le contó sobre lo ocurrido aquella noche. Oyeron un ruido y al mirar hacia arriba vieron 3 puntos verdes y blancos formando un triángulo que se acercaba. Eran 3 luces que formaban parte de un objeto. Al brillar una luz azul, el objeto se posiciona sobre sus cabezas. Se le estima una velocidad de 1500 km por hora. 3 segundos más tarde, desaparece. Inmediatamente, Smith Jensen corre por debajo de la cubierta al comedor de oficiales. Se dirige al primer comandante y le cuenta lo que ha visto. Todos se reían con él, pero entonces llegaron los otros contando la misma historia. Varios periodistas que informan sobre el ejercicio de la OTAN pasaban en el barco aquella noche y estaban ansiosos por saber qué era. Ole Henningsen es un veterano investigador de la Sociedad Escandinava sobre informaciones de ovnis. Uno de los periodistas le preguntó más tarde si podría haber disparado al objeto y alcanzarlo. Smith Jensen reía y decía, no, por supuesto, no habría podido. Además, había un fotógrafo junto a mí y ni siquiera a él le dio tiempo a tomar una fotografía. Solo estuvo allí por unos segundos. ¿Qué podría haberse movido tan rápido en el cielo? Entre las explicaciones obvias está que se tratara de un avión de la OTAN que participaba en el ejercicio, o un avión soviético espiando las maniobras militares. Bueno, por supuesto, preguntaron a la OTAN si tenían algo que ver o si podía ser un objeto ruso del que no sabían nada. Hubo mucha especulación, pero nadie vino con una respuesta, nadie tenía una respuesta. Solo 6 días después, con la operación Mainbrace en marcha, se produce un nuevo avistamiento de ovni. Base aérea británica en Topcliffe, Inglaterra, 19 de septiembre de 1952. Poco antes de las 11 de la mañana, el personal de la base ve acercarse un avión que va a tomar tierra. Y se percatan de que hay algo detrás a unos 8 kilómetros. Inicialmente pensaron que había habido algún tipo de accidente, que era la cubierta de la aeronave o algo de la aeronave que se había desprendido y estaba cayendo a la tierra, porque parecía que seguía a la aeronave y entonces caía. Pero al mirarlo se percataron de que no era así, que se trataba de un objeto que volaba y que parecía caer describiendo un movimiento similar al que hace una hoja cuando cae. El balanceo de ese objeto plateado describe movimientos similares a los de un péndulo, pero a una altitud de 5.000 metros. Pero mientras el avión empieza a dar vueltas, el ovni en forma de disco se detiene y se queda flotando en el aire. Y empieza a rotar. Y entonces se alejó y desapareció a una velocidad increíble y desde ese momento se percataron de que no se trataba de algo conocido. Nadie puede encontrar una explicación racional para el avistamiento. Ni cubiertas ni paracaídas cayeron en la zona.
Los pilotos experimentados que observaban dijeron que no se parecía a ningún tipo de aeronave conocida y parecía moverse más rápido que una estrella fugaz. La atención que los medios prestan al avistamiento y su impacto hace que el gobierno tome decisiones sobre los ovnis. Esto fue antes de que hubiera restricciones sobre el personal de la Fuerza Aérea y lo que hablaban con los medios. Todo salió muy rápido en la prensa. Los pilotos que habían visto este objeto fueron entrevistados por los medios de comunicación nacionales y el gobierno se vio obligado entonces a adoptar una posición. Tenía que hacer algo que aparentara que se estaba tomando el tema en serio. La operación Mainbrace fue un verdadero punto de inflexión. Ese fue el momento en que el gobierno británico pensó: tenemos que hacer algo con esto, hay que tomarlo en serio, no se va a quedar así. Sea lo que está detrás, tenemos que vigilarlo, y es entonces cuando el gobierno británico crea una unidad de inteligencia aérea que investigaría este tipo de casos. El servicio de inteligencia aérea pronto tuvo más casos que investigar. Portaaviones estadounidense Franklin D. Roosevelt, Mar del Norte, 20 de septiembre de 1952. En este portaaviones había un fotógrafo de la prensa estadounidense, Wallace Litwin, e informó de que había tomado una fotografía de lo que él creía que era un platillo volador. Este ovni es un objeto blanco, esférico, que se vio en movimiento en el cielo detrás del portaaviones. En 1974, el investigador sobre ovnis, Ole Henningson, sigue la pista de Wallace Litwin y recibió una carta que describía exactamente lo que había visto aquel día. El señor Litwin me envió una carta en la que ponía: cuando había tomado unas 3 o 4 fotografías, bajé a la sala de los oficiales y, bromeando, comentaron al resto de los periodistas que yo había fotografiado un platillo volante. Cuando echamos un vistazo ahora a esa fotografía resulta confusa. Quiero decir que difícilmente se puede identificar el objeto que él dijo que era un platillo volante, pero la gente en el portaaviones estaba bastante preocupada por lo que había visto. Es lógico porque se trataba de un ejercicio militar secreto. Entonces, ¿qué podría haber visto Litwin que fuera tan preocupante para los militares? La carta revela que el autor de la fotografía pensó al principio que había captado uno de los globos meteorológicos del portaaviones Roosevelt o de algún barco similar. Pero ninguno de estos globos pudo haber estado en la zona en ese momento. Cualquiera que sea la verdad de la fotografía de Litwin, una cosa es indiscutible. Hubo muchos testigos de ovnis en el oeste de Europa durante el mes de septiembre de 1952. ¿Qué podría explicar este número de avistamientos? ¿Tal vez una oleada de fenómenos astronómicos justo cuando la operación Mainbrace estaba en marcha? En el caso de Mainbrace, no creo que pueda haber explicación astronómica. La mayor parte de estos avistamientos ocurrieron durante el día, y la verdad, no hay ningún fenómeno astral que sea tan brillante durante la luz del día. Y no podemos achacarlo a la basura espacial porque era en 1952, es decir, 5 años antes de que el primer satélite entrara en órbita, por lo que no pudo ser un satélite cayendo ni cohetes que fueran lanzados y entraran en órbita. La gente empezaba a ser consciente de la posibilidad de que pudiera haber vida en otros planetas. Lo que estaba pasando en el fondo era una creencia general, la creencia masiva en los extraterrestres del espacio exterior, y todo alentado por la cultura popular. En 1951 se estrena la película Ultimátum a la Tierra, en la que una civilización extraterrestre envía un emisario a la Tierra. En la década de los 50, muchos científicos creían que podía haber vida inteligente en Marte. Así que no era muy difícil imaginar que pudieran venir a visitarnos y, acostumbrados a las tensiones internacionales por la Guerra Fría, se esperaba que los extraterrestres fueran hostiles, porque era casi un reflejo de lo que se esperaba si los rusos alguna vez nos invadían. La oleada de avistamientos de 1952 está lejos de haber terminado. Apenas un mes más tarde, el avistamiento de otro ovni en Gran Bretaña desata rumores sobre los posibles encubrimientos del gobierno británico. Octubre de 1952.
Durante los últimos 30 días, numerosos testigos por toda Europa han reportado avistamientos de ovnis. La oleada de extraños sucesos coincide con un ejercicio militar. Hay avistamientos en buques militares y por parte de la Fuerza Aérea Británica. El gobierno del Reino Unido se ve obligado a tomar en serio el tema de los ovnis, más en serio que nunca. Por si fuera poco, un nuevo avistamiento aún más desconcertante está por suceder. Little Rissington, Inglaterra, 21 de octubre de 1952. El teniente de la Fuerza Aérea, Michael Sweeney, es un examinador de pilotos muy experimentado y entrenador en la Escuela Central de Militares de Vuelo. Su día a día es bastante rutinario, hasta el día en que casi se estrella contra 3 platillos volantes. Nunca había visto nada igual. Y nunca vi nada igual desde entonces. Y si me preguntas, ¿qué crees que era lo que viste? No tengo ni la más remota idea. Ojalá lo supiera. En esa tarde inolvidable, hace 60 años, el teniente de vuelo Sweeney volaba con el oficial naval David Crofts. Su ruta prevista ese día les llevaría a alcanzar una altitud de unos 10.000 metros y a maniobrar por una ruta triangular sobre una zona de campo. Subimos atravesando varias nubes y en un determinado momento llegamos a una zona despejada, a unos 5.000 metros. Poco después, me pareció ver, a través de los cristales, como 3 objetos circulares, como de color blanco. Lo primero que pensó Sweeney fue que lo que veía eran compañeros pilotos cayendo en paracaídas. Tomé el control del avión, porque pensé que si no íbamos con cuidado, los atravesaríamos por la mitad. Los objetos entonces se desplazaron hacia la derecha. Estábamos tratando desesperadamente de encontrar alguna razón para creer lo que estábamos viendo. Sweeney y Crofts contactan con la torre de control, que les dice que esperen. No tenían ni idea de qué decirme. No parecía haber ningún protocolo de actuación por aquel entonces para casos en los que uno llama para decir: tengo 3 aviones no identificados enfrente de mí. ¿Qué instrucciones debo seguir? Se trataba de objetos translúcidos. No había evidencia sobre ningún tipo de propulsión ni ventanas. Adoptaba una formación escalonada y lo pudieron ver durante un tiempo. Los pilotos ven los objetos durante 10 minutos, pero al final se desvanecen. Aparté la vista apenas un segundo o 2. Y cuando volví a mirar, no había nada que ver. Habían desaparecido. Lo que los pilotos no sabían en ese momento era que los ovnis también habían sido captados por un radar en tierra. Aquel recuerdo siempre me ha venido a la mente y siempre me he dicho a mí mismo: creo que vi lo que vi, porque alguien más, usando una tecnología superior, pudo captar lo mismo que yo y a la misma hora. El ejército se tomó este incidente muy en serio. En aquel clima de tensión internacional, cualquier objeto no identificado y captado por un radar era considerado como una amenaza. Se pusieron en marcha varios cazas para identificar esos objetos, pero desaparecieron del radar antes de que se pudiera hacer nada. Los cazas no vieron nada. Sweeney y Crofts volaron sin incidentes de vuelta a la base de Rissington, pero el avistamiento les afectó seriamente. Me dijeron que parecía estar temblando, casi como si hubiera visto un fantasma.
El Ministerio del Aire había aprendido la lección con lo ocurrido por la cobertura informativa del avistamiento en la base aérea de Topcliffe, justo un mes antes. Para evitar más revuelo, llevaron la información sobre este ovni de manera diferente. Ambos pilotos fueron inmediatamente separados y se les ordenó que no hablaran entre ellos. Un grupo de investigadores del Ministerio del Aire se desplazó y los interrogó por separado. Les tomaron declaración y se llevó a cabo una investigación a fondo. El Ministerio del Aire llevó a cabo una investigación secreta, pero las conclusiones se hacen públicas. No hay evidencia de que se tratara de ovnis de otro mundo. Caso cerrado. El Ministerio del Aire llegó a la conclusión de que no había evidencias de naves extraterrestres. ¿Cómo alcanzaron esa conclusión? Sigue siendo un misterio. Michael Sweeney ha intentado encontrar ese informe clasificado desde entonces. Mi gran queja es que el informe que escribí he intentado recuperarlo, pero me dijeron que al haber sido escrito en aquella época, 1952, probablemente no estuviera, porque todo lo posterior a 1967 fue destruido. No me explicaron nada. El gobierno nunca reveló los detalles de su investigación al público, ni siquiera a los testigos. Ha pasado el tiempo, año tras año, sin que haya obtenido respuesta. Así que lo único que nos queda son los recuerdos de esos dos pilotos que además dejaron constancia del avistamiento en sus diarios de vuelo. Solo escribí que vi 3 platillos volantes a cierta altura, confirmado por el GCI. ¿Contenían esos archivos información que el gobierno no estaba dispuesto a compartir? ¿O desapareció el informe por un simple error humano? Hubo un encubrimiento a principios de los 50, algo que era de sentido común por parte de los militares, porque eso suponía salir y decirle al público en general que había gente que estaba avistando objetos no identificados, y sabían que si no se lo decíamos no nos llevaría a ningún sitio y solo serviría para que les llegaran cientos y cientos de cartas. Así que en el fondo pensaron que si había algo de cierto en todo esto, la manera de llegar hasta el fondo de la cuestión era concentrarse en saber cuáles eran las evidencias creíbles. Lamentablemente, sin el informe original, Sweeney nunca podrá saber qué era lo que vio ese día. Es lo que pienso después de haber vivido aquello hace 60 años. Y nunca sabré qué fue aquello que vi. Me refiero a mí. Todo se esclarecería si alguien pudiera encontrar mi informe. Una remota aldea rumana durante la celebración de una boda. De repente, un apagón masivo hace que la celebración se pare por un momento. Cuando los aldeanos van a investigar, se topan con un avistamiento surrealista que ilumina todo el cielo en plena noche. Había algo extraño. Era algo que nunca había visto antes. Los testigos se quedan impresionados por estos sucesos extraños. La verdad es que pensé que alguien estaba bromeando, alguien usando algún tipo de aparato avanzado. Aquí en Rumanía tenemos un caso increíble que el mundo debería ver. Nănești, Rumanía, 30 de junio de 2001. En una aldea poco conocida al este de Rumanía, es un día importante para la novia Estela Necula, la novia y su madre, Margiola Anchel. A las 10:30 de la noche, Necula y su marido están celebrando el enlace con sus familias. De pronto, la fiesta se interrumpe por un apagón. Al principio pensamos que se trataba de una broma. Pasó 1 hora y 2. Entonces empezamos a asustarnos y pensamos que podía ser otra cosa. Pero esto no es una broma. El apagón está afectando a otras partes del pueblo.
El profesor Tanasake Agafetz descansaba en su casa con su esposa. De pronto se fue la luz y mientras estábamos esperando, nos fuimos a comprobar si era solo en nuestra casa o también en la de nuestros vecinos. Fuera, la noche es oscura y silenciosa. El apagón ha sumido a toda la aldea en plena oscuridad. Agafetz tiene la oportunidad de mirar a las estrellas. Yo estaba mirando como hacia el norte. Vi un objeto moviéndose, como acercándose desde el norte. Lo que entonces pasa con este objeto es completamente inesperado. Se quedó quieto por unos segundos y luego un círculo de luz salía del objeto. Estaba como partido. Un círculo de luz dividido. Este círculo se movía hacia el suelo. Se hacía cada vez más grande, girando cada vez más rápido, hasta que rodeó toda la aldea. En ese mismo momento, Dumitri Yuyau, mecánico agrícola, se dirigía a su casa de Nanesti en bicicleta y también vio la luz roja en el cielo. Así que me pregunté qué era, qué está emitiendo esta luz. Tenía curiosidad. La electricidad estaba cortada. ¿Qué podría estar pasando? Se hacía más grande y más grande, algo que parecían como ventanas. Me senté allí durante un par de minutos. Estuve simplemente mirando, solo. Durante casi 2 horas, el fenómeno envió extraños haces de luz sobre el pueblo antes de desaparecer. En los días sucesivos, la historia es recogida por la prensa. Investigadores rumanos sobre ovnis se desplazan a la zona para hablar con los testigos. Entre ellos se encuentra el antiguo sargento George Kohal. En un principio, los aldeanos son reacios a hablar sobre lo ocurrido. Hay un problema común en Rumanía, como en muchas otras partes. La gente no quiere hablar de estos fenómenos. La gente no quiere hablar porque sus vecinos pueden pensar que son raros o simplemente pensar que son locos que tienen visiones. Pero pronto se hace evidente que se trataba de un hecho extraordinario. Este caso se documentó con entrevistas oficiales a 7 testigos presenciales, pero podemos suponer que hay al menos 50, lo que lo convierte en un avistamiento masivo de un objeto luminoso con las características de un ovni. ¿Podían esas extrañas luces estar causadas por algo que no fuera del cielo? ¿Por algo terrenal? Esa comarca cercana al pueblo, en la falda de las montañas de los Cárpatos, es una zona de mucha actividad sísmica. En ocasiones se han observado fenómenos luminosos en el aire durante algunos terremotos. Uno de los más recientes en 2009 durante el terremoto de L'Aquila en Italia. Tenemos un estudio muy bueno en L'Aquila. Se recogieron cientos de avistamientos de diferentes fenómenos de luz antes y después del terremoto. Se cree que las luces de terremoto pueden resultar de intensos campos eléctricos causados por el movimiento tectónico de unas rocas. Pero para que este fenómeno natural pudiera ser visto en Nanesti, la región debió haber experimentado algún tipo de actividad sísmica. Debo decir que en el momento del avistamiento, en el año 2001, no se produjeron grandes terremotos en la región de Vranja. No hubo actividad sísmica importante durante 15 años o tal vez más.
En Nanesti, algunos testigos vieron un resplandor rojo muy alto en el cielo. Cuando escuché por primera vez eso de la luz roja en el cielo, mi primer pensamiento fue el planeta Marte, y podemos fijarnos en que Marte era visible en aquel momento, pues se situaba en su máximo acercamiento a la Tierra. Era muy brillante y se ponía a medianoche, con lo que todo se corresponde con el tiempo y el color rojo de este fenómeno. Pero a medida que los testigos declararon, se percataron de que había algo más en este caso que una simple luz brillante. Esta sería la esfera y este es el primer círculo, pero es segmentado. La segunda es más grande. La tercera es incluso más grande. La cuarta es incluso mayor que la anterior. Y la quinta llegaría a tocar el suelo. Grandes bandadas de luz describiendo patrones en el cielo. Puede parecer un fenómeno surrealista, pero Nigel Hembest cree que pueden tener una explicación racional y científica. Una explicación podría ser la aurora boreal, un fenómeno lumínico que se produce en zonas cercanas al polo norte de la Tierra. La aurora boreal, también llamada luces del norte, se produce cuando ciertas partículas cargadas emitidas por el Sol interactúan con el campo magnético terrestre. En ese momento se produce el avistamiento de espectaculares luces de colores. Sin embargo, estos lugares suelen estar restringidos a la parte norte del mundo. ¿Podrían ser vistos tan lejos, al sur, en Rumanía? Cuando el Sol calienta como lo hace cada 11 años, las auroras se hacen más grandes y más brillantes y se extienden hacia el sur, haciéndolas visibles en latitudes más meridionales de Europa. Sería muy raro ver la aurora en Rumanía, pero 2001 fue un periodo en que el Sol estaba muy activo, así que podría haber sido una brillante aurora que pudo haberse visto desde Rumanía. Una aurora en una remota región de Europa, donde no están acostumbrados a tales fenómenos, puede explicar por qué los lugareños estaban asustados. Eso sería un espectáculo tan raro que realmente te sorprendería. Te quedarías absolutamente atónito al ver una cortina de luz roja y brillante. Pero otros acontecimientos de la noche permanecen sin explicación. Según los testigos, el fallo de alimentación se localiza en el pueblo de Nanesti, exactamente el lugar donde se produce el fenómeno lumínico. Los que salieron podían ver que había luz en las aldeas cercanas. Por lo tanto, solo su pueblo sufrió el apagón. Y parece que los dos acontecimientos se producen casi al mismo tiempo. Cuando preguntaba a qué hora volvió la luz, la respuesta era siempre después de la 1 de la madrugada. Y la última persona que vio el fenómeno de la luz por encima del pueblo declaró haberlo visto en torno a la 1. Pero cuando los investigadores hablaron con la compañía de electricidad para averiguar más detalles sobre el apagón, no encontraron ninguna respuesta. La compañía eléctrica tiene algunos dispositivos de seguridad y otros dispositivos de medición. Si algo sucede en la red, se informa de la incidencia, pero no hubo ningún informe. La compañía no tiene constancia del apagón. Y lo más extraño es que esta aldea tiene 2 líneas de suministro eléctrico. Sería inaudito que ambas fallaran a la vez. Pero para la madre de la novia, el corte eléctrico era demasiado real. Creíamos que era un ovni. No pensábamos que fuera alguien con una mente malvada. Ningún ser humano podría haber hecho algo tan extraño. Y los lugareños siguen estando intrigados por lo que ellos consideran que es un evento único y sorprendente. Creo que tuve suerte. Tal vez, de alguna manera, he sido testigo de un fenómeno que todavía no podemos explicar. Quizás en el futuro, quién sabe.